A partir de aquí, hemos hablado de los materiales más bien conductores o metales, que no pueden ser tan conductores, pero que los aprovechamos tanto para calentar o como para hacer mediciones. Ahora entraríamos en la parte más de los aislantes, ¿de acuerdo? Es decir, ya no es la parte, evidentemente estos materiales aislantes no van a ser metales, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen estos aislantes, o también denominados dieléctricos? Pues evidentemente lo que permiten es aislar la electricidad. ¿Y para qué? Por temas de seguridad. Yo tengo una conducción de la electricidad que tiene que ir por el conductor. Si va por otros lados, no la podemos controlar y evidentemente cualquier persona, animal que esté cerca de esa instalación, pues puede recibir una electrocución y por tanto problemas de seguridad, ¿de acuerdo? A partir de aquí, los aislantes o dieléctricos, como los conductores, teníamos conductores, el cobre era uno de los muy buenos conductores, el aluminio, teníamos otros metales que utilizábamos, por ejemplo, para resistencias, que no eran tan buenos conductores, pero eran conductores. Pues lo mismo sucede con los aislantes, es decir, tenemos aislantes o dieléctricos que presentan mejores y peores propiedades para el aislamiento de la electricidad. A partir de aquí, los mejores, evidentemente los que utilizamos propiamente en los cableados, PVC, vidrio, metraquilato, polietileno, polipropileno, etcétera, etcétera. Un poquito los que están más definidos. Vamos a ver aquí, pues por ejemplo, para que veáis, esto es una sección de cableado subterráneo, en el cual aquí veis la parte conductora por donde van a circular los electrones y donde no tiene que haber ningún tipo de material aislante, evidentemente, aquí han de circular los electrones. A partir de aquí tenemos una pequeña capa semiconductora que lo que sería es hacer de aislamiento entre esta parte conductora metálica y el aislante. Este es el propio material aislante en este caso, veis la sección que tendría también. A partir de aquí había una cubierta interior, que esto es más o menos una protección, ¿de acuerdo? Una armadura, esto en una parte es un poco de protección mecánica, pero sobre todo, ya veremos cuando vemos más la parte de cálculo de cableados, la parte de distribuciones, esta armadura es básicamente en cables de AC, ya vemos que en los coches, en los vehículos eléctricos que se utilizan cables de DC, no hay tantas pérdidas por inducción, que es para esto, esta armadura es por pérdidas de inducción, es decir, este cableado en AC, en corriente alterna, pues bueno, tiene un campo eléctrico que nosotros a nivel eléctrico se denomina efecto corona y que con esta armadura se intenta disminuir, intenta que ese cable, pues bueno, tenga la mínima pues, inducción, pérdida por inducción se le denomina, ¿de acuerdo? Explicaremos con detalle qué es esto. Y a partir de aquí una última capa exterior, que esto es protección mecánica puramente, es decir, esto es pues para el extendido del cableado, para la protección con todos los materiales que pueda tener incluso en contacto con él, si se hace una instalación directamente enterrada. Ya veremos que hay diversos tipos de instalaciones en este tipo de cableado, que serían subterráneos. Incluso hay, aquí no está mostrado, pero hay incluso cableados subterráneos que llevan una capa de protección contra entrada de agua, ¿de acuerdo? Porque si están directamente enterrados, pues bueno, en el momento que hay una gran colapso de agua por una gran tormenta, etcétera, etcétera, pues bueno, esa humedad puede influir en esas pérdidas por inducción, ¿de acuerdo? Bueno, pues siguiendo con estos materiales aislantes o dieléctricos, debemos explicar el concepto de rigidez dieléctrica, muy importante a nivel de seguridad. Vamos a ver primero la definición y os explico en palabras más concretas qué significa. ¿Qué es la rigidez dieléctrica? Es el máximo campo eléctrico que puede soportar un aislante o dieléctrico sin perder sus propiedades aislantes y convertirse en conductor. Un material aislante, ¿de acuerdo? Como hemos visto en el primer núcleo formativo, en el núcleo formativo número 1 sobre particulares de la materia, acordémonos que habían, dentro de un átomo estaban los electrones, y esos electrones, si teníamos una carga con muy pocos electrones y una carga con muchos electrones, había una particularidad de la materia es que esa carga muy cargada podía tanto repeler o atraer, en este caso sí es muy diferente, podía atraer con mucha fuerza, ¿de acuerdo? Esa carga, es lo que nos sucedía, por ejemplo, con el rayo. Nosotros explicamos que el rayo está circulando por el medio, que en principio el aire es un material aislante, ¿de acuerdo? Pero como la carga eléctrica es tan elevada, es capaz de circular por ese aire. Pues esa rigidez dieléctrica nos vendría a describir esto. Es decir, yo dispongo de un material aislante, correcto. Pero si yo someto a ese material aislante a una tensión muy elevada, ese material aislante puede llegar a pasar de ser aislante a ser un propio conductor. ¿Por qué?
porque si yo tengo un electrón que ha de hacerse paso por un determinado material, es decir, y las partículas las ha de comenzar a desplazar para poder adentrarse en él, si la carga, el electrón tiene mucha fuerza, diríamos que lo arrolla, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí diríamos que rompe lo que denominamos la rigidez dieléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Pues cuando se sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico, es decir, cuando pasamos de tener un aislante a un material conductor. ¿Esto cómo se puede lograr? Cuando hay una carga con mucha tensión, esa carga tiene tanta fuerza que es capaz de perforar ese aislante, ¿de acuerdo? A eso le denominamos tensión de ruptura, ¿de acuerdo? Tensión de ruptura del dieléctrico y se mide en voltios por metro, ¿de acuerdo? Es una característica de los materiales. Evidentemente, un buen material aislante va a tener una tensión de ruptura muy elevada, a tensión muy elevada, ¿de acuerdo? Un ejemplo, para que veáis un ejemplo práctico y que os podéis comenzar a ver en cualquier torre de media y alta tensión, ¿de acuerdo? Aquí disponemos de una torre, pues he hecho una pequeña aproximación de esto, que aquí tendríamos, pues, bueno, esto es lo que denominamos un ejemplo de descargador de arco eléctrico, ¿de acuerdo? Esto estaría, pues, en la parte, como veis, la parte de torre donde hace sujeción, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, vendría el cable, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí el cable, va a parar a la otra parte de la torre, para que esta parte de aquí no tenga contacto directo eléctrico, para que no pueda pasar a la parte mecánica, evidentemente, y poder electrificar o electrocutar a cualquier persona que pueda estar cerca de la torre o en contacto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, como veis, colocamos unos aislantes, ¿de acuerdo? ¿Para qué es esto que veis aquí? Pues muy sencillo, esto es lo que le denominamos el descargador de arco eléctrico y viene a estar relacionado totalmente con lo que estamos explicando actualmente. Es decir, aquí tenemos unos discos aislantes, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto anteriormente. Bueno, estos discos, como hemos dicho, tienen la particularidad de aislar para que, evidentemente, la electricidad no pueda pasar a la torre, ¿de acuerdo? Pero en el momento que existe por tema atmosférico, es decir, haya una descarga atmosférica como pueda ser un rayo que vaya a parar a esa línea o haya un cortocircuito en esa línea y se produzca una tensión y una corriente muy elevada, ¿de acuerdo? Esos aislantes no tendrían la propiedad para poder aislar, para poder no dejar pasar a esos electrones y para no dañarlos se colocan estos pequeños, lo que se denomina un descargador de arco eléctrico, es decir, esto es como una especie de ganchos metálicos para que cuando encuentre aquí que esos aislantes pueden ser perforados, le hago un corto, le hago unos metales por aquí para que la descarga se produzca por aquí. Aquí, como veis, esa descarga sucedería igual que un rayo, circularía por el aire porque el aire es menos aislante que los discos aislantes, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo protegería a esos aislantes que no rompiera su rigidez dieléctrica, ¿de acuerdo? No llegará a su punto de rotura del dieléctrico, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué materiales dieléctricos tenemos? Vidrio, cerámica, gomas tipo industriales, la mica, incluso la cera, ¿de acuerdo? El papel, muy utilizado por ejemplo en transformadores, la madera seca también evidentemente, la porcelana, la baquelita y, como digo, algunas grasas industriales también, ¿de acuerdo? A partir de aquí también existen gases dieléctricos, es decir, tal y como existen gases conductores, como los podemos encontrar en un fluorescente o en ciertas iluminarias de vapor de sodio, vapor de mercurio, ¿de acuerdo? Son gases que son conductores, pues también existen gases que en principio serían aislantes. El aire, aquí hemos puesto el aire, como veis el rayo, pues evidentemente llega y sobrepasa el punto de ruptura, ¿de acuerdo? De ese dieléctrico que sería el aire en este caso, como veis, incluso en kilómetros, ¿de acuerdo? Pero podéis imaginaros que un rayo es la expresión posiblemente más radical y más potente que podemos entender de una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? Nitrógeno también sería, y un material muy utilizado es el hexafluoruro de azufre. Se está reduciendo un poquito, puesto que afectaría un poquito a lo que sería la capa de ozono, pero este es un material aislante muy bueno, un gas aislante muy bueno que se utiliza en las maniobras de media y alta tensión, ¿de acuerdo? Cuando queremos abrir un interruptor,
¿de acuerdo? Pensar que un interruptor de baja tensión, aunque a nosotros no nos produzca un gran peligro, ¿de acuerdo? Porque bueno, toda la parte externa es de plástico, etcétera, etcétera, pero pensar que a muchas personas nos advierten que cuando hay algún tipo de problema de gas, de fuga de gas, lo primero que te dicen es que no enciendas el interruptor. ¿Por qué no enciendes el interruptor? Pues porque realmente está haciendo un pequeño arco eléctrico. Pues imaginar que si ese pequeño arco eléctrico puede hacer una deflagración de gas, pues bueno, a 230 voltios, pues imaginar lo que puede suceder con ese arco eléctrico, lo peligroso que puede ser para la persona que esté haciendo la maniobra o para gente que esté en el entorno cuando estamos hablando de kilovoltios. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando de interruptores de 22, de 36 kilovoltios, de 11 kilovoltios o incluso ya instalaciones de alta tensión de 132, 400.000 kilovoltios, 400 kilovoltios, perdón, imaginar lo que puede suponer esos arcos eléctricos, ¿de acuerdo? Pues se utilizan estos gases para para extinguir esos arcos eléctricos, ¿de acuerdo? A partir de aquí os voy a poner una imagen que me ha parecido algo curiosa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la mica. La mica es un buen material aislante. Aquí veis en la parte superior veríamos, bueno, esto sería una placa de inducción en la cual se ha roto el cristal. Como veis, aún quedan incluso trozos de cristal, ¿de acuerdo? Y vemos los 4 fuegos, ¿de acuerdo? Vemos que en la parte superior hay una placa de mica. De hecho, probablemente el fuego es lo que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Es bueno, un conjunto de cable de cobre enrollado, formando una inducción, ¿de acuerdo? A partir de aquí diréis, ¿y para qué colocamos la mica? Pues la mica es un aislante eléctrico. La particularidad que tiene además la mica, y es por lo que se coloca en esta parte, ¿de acuerdo?, es que la mica permite que haya una transferencia del campo magnético, que es lo que nos interesa para que nosotros colocaremos sobre estos fuegos nuestras ollas, etcétera, etcétera, de material ferromagnético, y esa inducción lo que hará es transmitir, aquí sería como la resistencia, con la resistencia la conectamos directamente a la red, aquí es por campo magnético, hay una transferencia de campo magnético y calienta lo que sería pues la olla, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta mica? Pues esta mica nos permite transferir el campo magnético, pero no el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces se coloca en términos de seguridad, puesto que si hay algún tipo de cortocircuito en lo que sería el conjunto de la inducción, pues no afectaría al cliente, evidentemente al usuario que pues puede estar manipulando esa olla, ¿de acuerdo? O esa sartén, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que incluso tiene un elevado nivel de dieléctrico, ¿de acuerdo? La mica. Otros materiales serían el teflón, el poliestireno y el polietileno, ¿de acuerdo? Aquí veis, bueno, he querido pues plasmar un ejemplo de una aplicación que incluso es algo particular, la mica. También se utiliza como en la misma aplicación en los microondas, puesto que, bueno, normalmente os encontráis un cuadrado. Lo que hace el microondas es pues dejar transmitir el campo magnético hacia el centro del plato, ¿de acuerdo? Y que evidentemente que haya una transmisión del magnetismo para provocar la fricción, ¿de acuerdo? Y poder calentar la comida por un efecto, ¿de acuerdo? Lo que va haciendo es cambiar la polaridad de manera muy rápida y se produce una vibración, van los átomos a la parte positiva, unos átomos a la parte positiva, los protones a la parte positiva y los neutrones a la parte negativa. Lo que haces es mutar esos polos de manera muy rápida y a partir de ahí esos cambios, ese seguimiento de un lado hacia otro provoca una fricción dentro de lo que es el material, sobre todo como toda la comida tiene agua, y a partir de ahí es como conseguimos el calentamiento de la comida en un microondas, ¿de acuerdo? Y lo que haría la placa de mica es dejar pasar toda la parte magnética, pero no permitir si hay algún tipo de arco en el magnetrón, que es el que provoca todo este cambio de polaridad, ¿de acuerdo? No permitiría que pasara los arcos eléctricos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que es esto de la ruptura del dieléctrico y la importancia que tiene la máxima tensión a la hora de el trabajo que podría tener cada uno de los aislantes, en este caso, a la hora de definir una máxima tensión. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un cableado, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto sería la codificación que dan los fabricantes. Esto es una codificación estándar para todos los fabricantes de cableado, ¿de acuerdo? Que se le denomina codificación del cableado, en el cual, pues bueno, cada una de las letras tiene un significado. La primera, que sería la H, es un símbolo de normalización. En principio esto lo deberían de llevar
todos los cableados, por lo menos los que estarían fabricados o los que deberían de llevar el CE, ¿de acuerdo? Conforme se vende en la Comunidad Europea. 0,7, ya vamos a empezar a hablar de referencias de tensión. 0,7 ya nos estaría diciendo que la tensión asignada de este cableado permitiría trabajar a máximas tensiones admisibles de 750 voltios. Aquí estamos ya hablando de una relación total con la tensión de ruptura. ¿Qué quiere decir? Si yo este cableado, ¿de acuerdo? Que es un cableado, aquí veis, pues bueno, es un cableado de 6 milímetros cuadrados de sección, 100 metros de longitud, ¿de acuerdo? Es un rollo con 100 metros. En este caso sería amarillo y verde para utilización en la parte en la instalación de tierra, dentro de la instalación de tierra de una vivienda, ¿de acuerdo? De la secundaria, la que estaría precisamente del cableado con aislante. Y a partir de aquí nos dice que bueno, existe una máxima tensión. Es decir, ¿qué quiere decir? Si nosotros vamos a trabajar con este cableado a una determinada tensión, este cableado en principio es para trabajar a 230, ¿de acuerdo? Pero si se va a sobrepasar esa tensión, el fabricante ya te advierte claramente de que si sobrepasas los 750 voltios, no te va a garantizar la tensión de ruptura, ¿de acuerdo? A partir de aquí nos define la V, que sería el policarbonuro de vinilo, el denominado PVC, el material del aislante, por eso lo dejo en negrita, ¿de acuerdo? Aquí nos estaría indicando por una nomenclatura el tipo de material que lleva ese aislante, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La K simplemente nos está diciendo que es un cableado flexible, ¿de acuerdo? En este caso sería de cobre, ¿de acuerdo? Definir simplemente que el cable flexible es el cable utilizado en todas las instalaciones interiores y yo diría que en toda instalación eléctrica. Hay algún cable rígido que se utiliza para pequeñas aplicaciones de electrónica, alguna aplicación eléctrica, pero normalmente todo lo que es instalación, por lo menos de distribución e instalaciones de baja tensión, todo es cable flexible, ¿de acuerdo? A partir de aquí, un poquito quiero enfatizar en lo que expresa aquí. Aquí, por ejemplo, veis que ahí hay una señalización propiamente que pone 450-750 voltios. Esto es lo que nos va a definir es que los 450 vendrían definidos entre el cableado de tierra y el cableado conductor, el cableado energizado, una de las fases, ¿de acuerdo? No podría sobrepasar los 450 voltios y entre fases, esto ya lo veremos porque aquí hay que saber, aquí tendré que definiros un poquito qué es un sistema trifásico y monofásico para que podáis entender qué es, bueno, qué sería la tensión máxima que podríamos obtener entre fase y fase y entre fase y neutro o fase y tierra en este caso, ¿de acuerdo? Y aquí nos explicaría un poquito las tensiones máximas a las que podría trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos está definiendo propiamente, es decir, la nomenclatura, la codificación del cableado ya nos está definiendo las máximas tensiones admisibles a las que puede trabajar. Si sobrepasamos esas tensiones, podemos sobrepasar las tensiones, es decir, podemos llegar a la tensión de ruptura de ese dieléctrico, en ese caso del aislante del cableado, ¿de acuerdo?